Qué alegría es estar de nuevo en sus hogares por este medio. Nos alegramos mucho de poder dar o estar en otro servicio más. Ojalá usted pueda disponer allá desde su casa su corazón para el desarrollo de este programa, y recordemos de que la iglesia somos usted y yo, no es el edificio. Así que en este momento estamos reunidos como iglesia. Quiero compartir para ustedes una lectura bíblica en el Salmo 46, los primeros 2 versículos, los cuales dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué tal si oramos en este momento y entregamos este ratito en las manos del Señor? Padre, estamos muy agradecidos contigo porque has sido bueno, Dios. Gracias por tu fidelidad y por la oportunidad una vez más de poder conocer más de ti, alabar tu nombre, Señor, y estar reunidos. Yo quiero bendecir a cada persona, a cada familia, Padre, que está en su casa en este momento, para que pueda disponer su corazón también, Señor, y para que tú puedas hablar, Señor, puedas hablarnos a nosotros en medio de todo este programa. Todo esto lo agradezco y te lo pido, y las gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que nos podemos reunir presencialmente. Usted puede sacar su espacio sábado o domingo, así que le esperamos. ¿Qué tal si disponemos nuestro corazón en este momento para adorar al Señor por medio de los diezmos y las ofrendas? Ahí en su pantalla va a ver usted el enlace, cómo lo puede hacer, y bendecimos también este momento. Hola iglesia, les robo un minutito nada más para darles un anuncio muy importante, y es el siguiente. A partir del mes de noviembre vamos a hacer una prueba. En noviembre, todo lo que son reservas que hacemos en línea para poder venir presencialmente al templo va a cambiar. A partir de noviembre ya no lo vamos a hacer el lunes a mediodía. Ahora va a ser el jueves a mediodía. Jueves a mediodía, ya no el lunes. Si usted entra el lunes, no va a estar activado hasta el jueves. Quiero explicarles por qué. Hay muchas cancelaciones, todavía hay campos que la gente reserva y luego no va. Y parte de lo que algunos han dicho es porque el lunes todavía no tienen proyectado qué va a pasar el sábado y el domingo siguiente. Así que de pronto hay restricción o de pronto algo pasa en la familia. Entonces queremos acortar ese tiempo para que sea un poquito más fiable, que si yo reservo el sábado pueda ir el sábado, o el domingo pueda ir el domingo. Así que yo quiero que sepan eso durante el mes de noviembre y diciembre. Vamos a explorar eso durante el fin de año. Vamos a hacer las reservas el jueves, ya no lunes sino jueves, y esperamos reducir ese porcentaje de personas que reservan y no van al templo. Así que yo quiero pedirles a todos los que hacemos esto que podamos ser responsables al respecto. Yo sé que hay gente que le salen cosas en el camino, pero jueves nos va a ayudar un poquito más a tener más claro lo que va a pasar en nuestra agenda el viernes, el sábado y el domingo. Así que sé que he sido 3 veces ya, pero voy con la cuarta. A partir de noviembre, las reservas van a darse en día jueves. Ya no en lunes, sino día jueves. Dios me los bendiga, mis hermanos. Sigamos disfrutando en el Señor juntos. Chao. Saludos hermanos, Iglesia Cristo Viene. En esta segunda cápsula me gustaría comentarles que, al igual que los misioneros que salen de manera transcultural, en mi caso al servir acá localmente, en un inicio igual pasé por una etapa de adaptación, que fue dejar un trabajo de algún modo remunerado, con una rutina, con un jefe, a venir a adaptarme a un tipo de trabajo igual, misioneros locales, algunos extranjeros, y toda la cultura en cuanto al tema de misiones, ¿verdad? Entonces eso fue parte de las cosas que en un inicio tuve que acostumbrarme, ir adaptándome, y hasta la fecha, ¿verdad? En medio de cada uno de los años el Señor me ha permitido ser parte del equipo en apoyo a finanzas, apoyo al cuidado integral, y durante este año he podido desarrollar o acompañar el equipo de liderazgo. Entonces quería compartirles eso,
y también que me apoyen orando por mis futuras o prontas decisiones de si el Señor quiere que continúe acá o pueda emprender en alguna nueva aventura. Entonces quería comentarles esta petición y muchas gracias. Bueno, iglesia, ¿qué les parece si oramos por las peticiones de Caro? Dios, te damos gracias por la vida de Caro, Señor, por la decisión que tomó tiempo atrás de servirte a tiempo completo, Señor, a través de OM. Señor, te pedimos específicamente por las decisiones futuras de Caro, Señor. Si ella debe quedarse acá en Costa Rica, o si tiene otras oportunidades de salir, Señor, te pedimos que la guíes, que abras puertas donde tienes que abrirlas, Señor, o cerrarlas cuando tienes que cerrarlas, Señor, pero que sea tu voluntad. Sabemos que ella quiere cumplir tus sueños, quiere ser parte de tu plan global, así que te pedimos que hoy le des sabiduría, inteligencia y que le des discernimiento para tomar las mejores decisiones. Gracias. Amén. Iglesia, muy buenas noches y buenos días. Nos da mucho gusto hablar con ustedes. Eraida y yo tenemos una noticia importante que darles. Ustedes saben de que desde hacía 4 años veníamos trabajando con Ariana y Ari en un momento determinado, bueno, primero fue mamá, cual fue un cambio muy significativo, importante, y después ella viajó o viaja a Colombia con su esposo, con José, y ellos viven en este momento en Colombia, así que Ari tuvo que soltar las riendas de la administración. En algún momento al principio le pedimos a Eraida que ella pudiera ayudarnos durante algunas semanitas haciéndole la licencia de maternidad a Ariana. Bueno, esas semanas se convirtieron, creo que casi un año que ella ha estado con nosotros. Y bueno, tiene planes. En su momento siempre fue el de la licencia nada más. Ella tiene planes a nivel personal, a donde ella necesita más tiempo en el tema del trabajo. Así que desde hace algunos meses venimos hablando de esta figura que estábamos buscando. En un rato se la voy a presentar, pero yo quisiera que tomáramos un minutito, primero para despedirme. Yo le digo a Era, cada vez que platicamos le pongo una carita ahí triste porque ya pasé con Ariana esto, tener que despedirme de mi compañera de trabajo, y después con Era también tener que volver a despedirme de una segunda compañera de trabajo. De Ari ya hablé hace algunos meses, pero les cuento de Era. Era ha sido una mujer extraordinaria en lo que nos ha ayudado, en la disposición que ha tenido, en el corazón que ha tenido. Así que ha sido un placer trabajar con ella y hoy nos está diciendo adiós. Claro, no es que se va de la iglesia, no es que se va jamás de la fe, simplemente que ya este puesto que tiene de administradora, de coordinadora de operaciones, ya deja de desempeñarlo. Y yo quiero que ustedes sepan que a partir de que usted mire este video, ya las cosas están cambiando en la iglesia. Y ella ha hecho también un trabajo muy importante en darle este proceso de inducción a la nueva persona que va a venir. Así que antes de que yo ore por ella, y ya extra cámaras, yo ya me he despedido de ella y demás, pero antes de que yo ore por ella, yo quisiera que ella nos dirige unas poquitas palabras a la iglesia. Así que nos da mucho gusto tenerte, de parte otra vez, ya te lo dije antes, pero te agradezco muchísimo que hayas estado ahí, que me aguantes en muchas cosas. Y ya realmente ha sido un soporte tan importante para lo que yo hago en la iglesia, que vos sepas que durante estos meses fuiste un apoyo realmente importante. Gracias, Paz, por tus palabras y por la confianza, ¿verdad? Primeramente también a Ari por pensar en su momento en mí, ¿verdad? Creo que fue un reto profesional y personal en su momento. Y bueno, agradecerles a ustedes también, al cuerpo pastoral, por confiar en mí y darme este voto de confianza, de cierta forma, de poder apoyarlos en esto. Entonces, agradecerles eso a ustedes también por el trabajo que hacen, ¿verdad? Por llevar las riendas de la iglesia, que no es fácil. Y yo oro por ustedes, ¿verdad? Y ustedes saben lo importante que son para mí. Y también a la iglesia, les doy muchísimas gracias por permitirme a ustedes servirles de esta forma, de poder
conocerlos, ¿verdad? A través de esto, también ver la iglesia de una forma diferente. Y yo le doy gracias a Dios porque me permitió, pues, vivir esto, ¿verdad? En este tiempo, ya casi un año. Pero bueno, el Señor tiene planes para mí, tiene cosas a futuro para mí, entonces agradecerles y aclarar también, ¿verdad? Yo no me voy de la iglesia, simplemente voy a asumir otros roles, voy a estar en otros ministerios también trabajando, entonces ahí voy a seguir en la iglesia, entonces agradecerles y ahí estamos en lo que consideramos para la iglesia. Bueno, fantástico. Gracias, Era. Si usted la ve ahí en la iglesia, entre pasillos, agradezcale, salúdala. Si se sabe el teléfono de ella y su WhatsApp o su Telegram, también agradezcale. Siempre es lindo recibir palabras de gratitud. Así que Era, déjame orar por vos y pedirle a Dios que en lo que vayas a emprender, que vos vayas adelante siendo la voluntad del Señor, que te sea pleno porque lo estás siguiendo a Él. Oramos, Señor, te doy gracias por la vida de Eraida, te doy gracias por los meses que ella nos ha regalado en su tiempo, en su conocimiento, en su actitud, en su personalidad, Señor. Gracias porque a pesar de que esto era una posición pagada y demás, Señor, hemos visto cómo ella una y otra vez ha corrido siempre la milla extra. Así que, Señor, la bendigo, Señor, y te pido que los proyectos que ella emprenda puedan ser, que vayan alineados a tu voluntad, Señor, que te honren a ti en todo momento y que ella pueda sentirse plena en lo que está haciendo. La bendecimos y te agradecemos mucho porque ella ha sido un ejemplo también de lealtad para la iglesia y para con Cristo. Y bueno, Señor, anhelamos seguir creciendo como iglesia y también contando con personas como Eraida en este proceso. Lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Era, te mando un abrazo, luego cuando te vea físicamente te abrazo, pero te mando un abrazo y de parte de toda la iglesia. Que el Señor te bendiga, chiquilla. Bueno, hasta luego. Chao, nos vemos. Muy bien, iglesia, como ustedes saben, hace algunas semanas empezamos un proceso en el cual estábamos buscando a una persona que nos pueda ayudar. Recién les hablaba de Eraida y era, fue una persona clave importante y ahora ocupamos buscar quién nos pueda ayudar en este proceso de coordinación las operaciones aquí en Cristo Viene. Así que eso lo estuvimos anunciando y quiero aprovechar para agradecerle a Rafa Zelaya. Rafa fue el encargado de armar todo esto de manera profesional. Y bueno, como siempre, Rafita lo hizo extremadamente bien. Así que saludos a la familia Zelaya y gracias por el trabajo que hiciste. Hoy lo que quiero a través de esto es presentarles a la persona que escogimos, esperando que el Señor pueda guiar nuestros pasos y nuestras decisiones y que esta persona realmente pueda hacer un buen trabajo para Cristo Viene. Así que sin más preámbulos, se los quiero presentar a él. Él es Miguel Loaiza, él está casado desde hace 10 años y justamente hace 10 años que él camina en la fe. Es papá de 2 pequeñitos, de Owen y de Dwayne, que tienen 6 y 2 años, y Mónica, su esposa, también es quien le acompaña. Miguel, a nivel de iglesia, él participa en nuestra iglesia, es miembro de nuestra iglesia desde hace 2 años. Yo sé que muchos no lo conocemos así personalmente, porque él llega en tiempo pandemia. Justito antes que empiece la pandemia, él con su familia llega a la iglesia, pero yo quisiera que pudiéramos dar la bienvenida y sé que va a ser un tiempo mientras lo vamos conociendo a él, especialmente la gente que va a trabajar con él, que serán los coordinadores y los líderes, también la gente que quiera presenciar al templo. Pero yo quiero que usted pueda identificar una cara con un rostro. Él a nivel académico, él es administrador público, y también tiene una maestría en banca y finanzas, así que Miguel es una persona muy preparada. Y yo quiero aprovechar primero para darte las gracias, Miguel, por aceptar el reto de trabajar con nosotros. Te lo dije en algún momento, vamos a irte conociendo en el camino, pero bueno, quiero presentarles a Miguel. Él tiene algo breve para decirles a cada uno de ustedes. Bien, hola iglesia. Más bien muchas gracias por la oportunidad que me dan de servir y espero que con el servicio que podamos dar más personas conozcan del Señor. Agradezco la oportunidad y estoy a su disposición completa. Gracias, Miguel. Bueno, este era simplemente un acercamiento rápido porque quiero que usted conozca y ahí sí usted puede ver la cara de Miguel. Iremos conociendo su familia, sus hijos y demás, su trabajo también. Por lo pronto yo quiero pedirles que usted pueda orar por nosotros. La Biblia dice que oremos por quienes están en autoridad sobre nuestras vidas. Bueno, Miguel hoy asume un puesto de mucha responsabilidad. Tenemos que pedir por él, por su vida espiritual, por su vida familiar, por su vida laboral, por cada uno de sus aspectos, para que él pueda tener estabilidad en Cristo y a la luz de eso él pueda hacer un buen trabajo. Así que iglesia, si nos acompaña en este momento, vamos a orar por la vida de Miguel. ¿Les suena? Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos brindas. Tengo que agradecer desde antes. Gracias por Ariana, gracias por Eraida y ahora gracias por Miguel. Gracias por personas que nos han dado
que hemos aprendido a amarlas, que han trabajado para la iglesia y han servido a la iglesia. Gracias porque aunque esto es un trabajo formal y pagado y demás, también conocemos el corazón de cada uno de ellos, Señor, y porque sabemos de que la intención última es que la gente a la cual servimos pueda relacionarse de una manera más fiel, más fuerte con Cristo Jesús. Yo quiero pedirte por Miguel para que tú puedas ayudarle en las siguientes semanas y meses que él va a estar con nosotros, que tú puedas bendecirlo, hacerlo un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente, que tú lo llenes de buenas ideas que contribuyan a la expansión del reino de Jesucristo en Costa Rica. Por favor, ayúdanos a que seamos fieles a tu misión, que demos a conocer a Jesús, que enseñemos la vida que Él quiere que vivamos y que Miguel sea una parte importante. Pido por su matrimonio, especialmente pido por su vida familiar, pido por Mónica, su esposa, para que tú puedas ayudarles a ambos a estar siempre firmes en tu palabra, que su casa reine siempre la paz y que como iglesia podamos también ayudarle a Miguel a organizar todo lo que él necesita. Te damos gracias por este espacio y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Miguel, bienvenido al barco. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de sabiduría. Y bueno, si estuviéramos en el templo, te daríamos un aplauso de ánimo. Gracias. Así que, bueno, iglesia, ya lo conocemos y vamos a seguir hablando de Miguel en siguientes reuniones. Así que, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan todos una linda noche. Dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor por medio de la música. Así que nos acompañan. Dios les bendiga. Hola iglesia, que Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que tomemos este tiempo para alabar a nuestro Dios por medio de la música. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno y eres asombroso para mí.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
En 1517 se clavó en una puerta el inicio de una revolución espiritual. La Biblia fue devuelta una vez más a la gente para quien fue escrita. La Reforma dio paso al crecimiento de la fe individual. Como más adelante lo entenderíamos, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Octubre, mes de la Reforma. Buenas noches, iglesia. Bienvenidos a esta tercer fin de semana de octubre. Estamos ya cerquita del fin de año, así que los animo a que podamos terminar con buenas ganas, con buen ímpetu. La prédica de hoy no es tan densa como la semana pasada. Les comenté que Romanos fue una carta que usaron mucho los reformadores. Y en la semana 1 empezamos con el tema de la historia. Hicimos o vimos básicamente lo que la Reforma hizo por la Biblia, cómo le dio el lugar que la Biblia necesitaba tener o que debe de tener. En la semana 2 hablamos de la justificación, que fue esto lo que le abrió los ojos a Lutero, entender aquello de que esta condición que él no lograba hacer clic en su cabeza para con Dios, y él descubrió esto en la palabra del Señor. Él entendió que el ser justificado no es igual a ser bueno, y que los pecadores no tienen que dejar de, escuchen bien, que los pecadores no tienen que dejar de ser pecadores para que Dios los acepte. A esto le llamamos la justificación, a ese momento en el cual entendimos esto y que con un corazón arrepentido y con nuestra confianza absoluta puesta en Dios empezamos una nueva vida en Cristo. Así que hoy entramos en la semana 3, porque la semana 3 va a responder algunas preguntas que pudimos haber hecho en la semana 2, que también son importantes. Semana 3, el tema es la santificación. Si la semana 2 era la justificación, a esto le llamamos la conversión o el día de salvación. Bueno, la semana 3, que es hoy, arrancamos con la santificación. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Una de las preguntas que vamos a hacernos en nuestra vida es esta. ¿Y ahora qué? Una vez que entendí la justificación, y más importante aún, que he sido justificado a través del arrepentimiento de mis pecados y mi confianza en Cristo Jesús, sabiendo que Jesucristo me heredó su justicia porque Él pagó el pecado. Bueno, después de todo esto, ¿qué debo de hacer? Y esta expresión puede sonar como una especie de cliché, que la escucho muy a menudo cuando alguien dice, aquella persona es un santito o una santita. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que es un santito o una santita? Lo que queremos decir es que se porta bien. Finalmente lo que el ser humano mira son las obras y nos enfocamos en eso, en que se porta bien. Y usted me dice, Esteban, pero habíamos dicho que portarse bien es ser bueno y que no estábamos aquí para ser buenos. Bueno, déjeme recordarle. Habíamos dicho que para que Dios me acepte no debo de ser bueno, que la justificación es un acto exclusivo de Dios y no depende de mis obras. Pero yo ahora les devuelvo a ustedes la pregunta. ¿Cómo esperamos que sea la vida de una persona que se ha encontrado con Jesucristo de una manera genuina? ¿Qué esperas ver en esta persona? Esta persona se encontró con Cristo por la obra de Cristo, la justificación de Cristo. Pero una vez que se encuentran, ¿cómo esperamos que esa vida sea? Si decimos, bueno, yo espero que sea igual a todos, que no haya ningún tipo de cambio, entonces, ¿cuál fue el valor que le dio en nuestra vida actual el conectarse con Cristo o de qué forma Cristo transforma? Vean, en palabras de Cristo Jesús, allá por Mateo 7, él decía, la gente los va a conocer por sus frutos. Lo distintivo que los va a caracterizar a ustedes son las obras externas que miran en ustedes. Es decir, sí o sí va a haber una manifestación externa visible por los demás por haberse encontrado con Jesús. Y eso es algo hermoso porque el Señor se acerca a Él solito, justifica a Él solito, salva. Pero una vez que Él salva, dice, ahora sí vamos, todo el mundo a crecer y la gente se va a dar cuenta de la obra que yo hice en ustedes por las acciones que ustedes miren. Tomo otra vez Mateo cuando Jesucristo dice, hagan brillar la luz, su luz en medio de los demás. Y hablaba justamente de esa manifestación, que el mundo los conozca por cómo brilla la luz que hay en sus vidas. Entonces la expresión es un santito, a pesar de que habla de una conducta sana por parte de alguien, yo quiero proponerles que tenemos que ir todavía más profundo, que eso de portarnos bien, de hacer obras y demás, que todo eso está bien, tenemos que todavía escarbar un poco más
no quedarnos simplemente en la superficie, porque cuando soy cristiano no es simplemente un tema de ahora me tengo que portar bien. Sí y no, es decir, sí es cierto, pero falta mucho más para decir, creo que el objetivo o la motivación para una conducta, una vida santa, una vida agradable a Dios, no es simplemente portarme bien para que la gente me mire, aunque eso va a pasar. De una manera más profunda, podemos decir que una vez que Jesucristo nos ha alcanzado, ahora empieza un proceso en el cual, escuche bien, en el cual quiero parecerme más a ese Jesús quien me alcanzó. Repito eso. Una vez de que Él me alcanzó, ahora empieza un proceso en mi vida que se llama santificación, en el cual quiero parecerme más a ese Jesús que me alcanzó. Así que no es únicamente portarme bien, es parecerme a Él, y esto es más profundo, mis hermanos, todavía. Hay que portarse bien porque a Dios no le agrada. No es eso. Hay que parecernos a Cristo porque Cristo nos rescató y empezamos a andar con Él y empezamos a adquirir sus hábitos, su mente, sus costumbres, su forma de pensar y de hablar, etcétera, etcétera. En palabras de Pablo, por allá en Efesios capítulo 4, él le dice a una iglesia que estaba en Éfeso y le dice lo siguiente: ustedes cristianos, ustedes justificados, escuchen lo que les dice. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, capacitados para servir, para edificar a la iglesia de Cristo. De este modo, escuchen, todos llegaremos a estar unidos en la fe, unidad entre nosotros, y llegaremos a conocer al Hijo de Dios, a una vida madura que se va formando a la estatura de Cristo. Así que cuando Pablo dice, hagamos todo esto, Pablo, aunque sabe que vamos a brillar con la gente y es parte de ser cristianos, el fin último tiene que ver con irnos formando nuestro carácter y nuestra conducta a la estatura de Cristo Jesús. Así que no piense por un momento que la justificación viene sola. Una vez rescatados, una vez justificados, una vez salvados, una vez que hemos nacido de nuevos, Dios nos cambia, mis hermanos, y esta es la santificación. Es el proceso por el cual vamos creciendo, pareciéndonos a Jesús, y esto, señores, señoras, es una tremenda responsabilidad. Así que yo les recomendaría, no trate de cambiar, no trate de parecerse a Cristo sin haber sido justificado primero. Entonces vamos a hablar de santificación, que es el tema de hoy. Así que entremos en materia. Jesucristo, nuestro Señor, tenía mucho para decir del tema de la santificación y un pasaje clave al respecto. Y ahorita llegamos a Romanos, pero déjenme dar primero el contexto, lo que va alrededor de todo esto. Pero unos pasajes más claros al respecto los escribió el apóstol Juan. Y Juan escribe en el capítulo 17 de la siguiente manera. Le está hablando a la gente que ha decidido seguir a Cristo, que es discípulo de Cristo Jesús. A esto les escribe y les dice lo siguiente. Juan 17, 16 al 19. Les dice lo siguiente. Ellos, los que creen en mí, mis discípulos, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús clamando al Padre, Padre, haz la obra en ellos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que tenemos que empezar definiendo conceptos que son muy importantes, porque la santificación, como la entendemos, eso de ser santos, se mira desde dos ángulos esenciales. El primer ángulo es la condición misma, la definición misma de santificación. Es decir, cuando Dios a mí, a través de Jesucristo, me justificó, ¿sí? Él me apartó, o sea, me santificó de alguna manera. La palabra santificar significa ser apartado para algo en particular, para un propósito, para una misión en particular. Cuando Él me rescata, entonces Él me santifica, o sea, me dice, usted es justificado y además ahora es un santo. ¿Por qué soy un santo, Señor? Porque tenés un propósito particular que cumplir en esta tierra. No que en ese momento lo esté cumpliendo, pero es el propósito que tenemos, que antes no tenía. Esta es una separación definitiva, mis hermanos, eternamente apartados para Dios. Ahora existo para algo más. Entonces, cualquier persona que ha sido justificada es santa en el sentido que Dios nos dio un propósito y nos apartó para ese propósito. Y usted de pronto dice, bueno, aquel es cristiano, pero usted no sabe cómo se comporta. Bueno, es porque vos estás pensando en términos de obras. Pero cuando hablamos simplemente de una posición, santificado, porque ahí me puso Dios en la santificación,
ahí no importa cómo me porte, es simplemente algo que Dios me da y me dice santificado, con un propósito particular y definido. Pero la pregunta sería, ¿esta persona que ya fue nombrada por Dios como santificada, se comporta santamente? Bueno, ese es el segundo ángulo. El primer ángulo simplemente es que Dios me diga, sos una persona santa porque te di un propósito nuevo, te aparté para ese propósito. Y el segundo ángulo es ahora el ángulo de la conducta. Y quiero intentar explicarlo con un ejemplo. Imagínense a una pareja de ticos, son esposos, tienen un hijo, bebito, que nació aquí en Costa Rica. Los padres son súper ticos, comen gallo pinto, arrastran las herbes, toman café, dicen pura vida. Somos ticos, ¿sí? Pero por cuestiones de trabajo se tienen que mudar a Suecia y se van para Estocolmo, allá en Suecia, cuando el bebé nada más tiene 2 meses de nacido. Y después de 20 años, este bebé, con padres ticos, pasaporte ticos, cara de ticos, sangre de ticos, regresan al país. Y conocemos al muchacho y tiene 20 años, pero no habla español, no come gallo pinto, no entiende la cultura tica, no le gusta la selección, no sabe cómo usar el pura vida. Entonces uno de pronto dice, es tico, su pasaporte lo dice, su cara de tico lo dice, sus papás lo dicen, pero no actúa como tico porque tiene otra cultura distinta. Bueno, esa es la alegoría, de alguna manera, lo que pasa en este tema de la santificación. Usted y yo podemos ser santificados, nombrados por Dios como santos, porque tenemos un propósito en particular, pero no actuar en consecuencia. Podemos tener cara de ticos, sangre de ticos, padre de ticos, pero no actuar como ticos, a pesar de que somos ticos. Bueno, a diferencia del tico sueco, del cual les estaba hablando, en la vida cristiana, al menos en la verdadera vida cristiana, la santidad que Dios demanda no es únicamente estar apartado, no únicamente es parecerse o tener un pasaporte tico o un pasaporte cristiano, es actuar de acuerdo a ese llamado. Es decir, si mi vida no refleja un carácter nuevo en mis acciones, estamos frente a una posible falsa conversión. Cuidado, porque esto para mí me eriza las manos y me hace pensar y me preocupa. Si mis acciones no respaldan mis palabras en lo que yo entiendo en la palabra del Señor, entonces estaría posiblemente ante una falsa conversión, en la que creo que yo soy, pero no soy. Que creo que soy algo, pero no lo soy. Señores, para mí eso es aterrador. Esas eran las palabras de Jesucristo por allá en Mateo 27 cuando Él hablaba. Leo para ustedes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará, Señor? El que actúa la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque la justificación lleva a la acción y la acción es una manifestación de una conversión genuina. Por eso iremos al cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por eso usa la palabra aterrador. Debe ser aterrador. El que creamos que somos lo que no somos y que simplemente estemos jugando al cristianismo sin verdaderamente serlo. Vean, la santificación práctica, ¿sí? Se mira en la obediencia que tengamos hacia la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Juan decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la Biblia, mis amados. Este libro que tenemos acá, la que nos muestra ese camino, la que nos muestra las normas de conducta que Dios quiere que yo adopte. Y ahora es posible. ¿Y por qué es posible? Porque ya he sido, número uno, justificado, y entonces en la justificación el Espíritu de Dios vino a mi vida y es quien hace posible las cosas, quien me capacita, pero juega un papel importantísimo, tanto mi acción o la acción de Dios de justificación por un lado, la obra del Espíritu Santo por la otra y su palabra que es la que nos guía. Es una especie de trío aquí indispensable, la justificación, la obra del Espíritu Santo y su palabra la que nos guía, que hace posible que seamos verdaderamente santos. No desde el punto de vista posicional, que ya Dios me hizo santo, pero también práctico, que puedo ejemplificar de alguna manera mi santidad. Eso sin mencionar que aún caeré, aún pecaré, pero aún parte de mi santidad es pedir perdón, levantarme y seguir caminando. Eso hablamos de la santificación. Así que mientras anteriormente nuestro comportamiento lo que evidenciaba era que algo era valioso para nosotros y por eso lo seguíamos y demás, ahora el comportamiento debe dar testimonio de una posición ante Dios
y de nuestra separación del mundo. Y cuando digo separación, lo que me refiero es de las prácticas, de la cosmovisión, de la conducta que hace el mundo, aunque vivamos en el mundo. Pablo lo decía a los Corintios en la primera carta, capítulo 6. Él dijo, señores, iglesia, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 10 cosas dijo, no irán al cielo. Y eso eran algunos de ustedes. Ustedes antes eran eso, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La escena de Pablo siempre es, antes éramos, pero ya no. ¿Sí? Ahora somos diferentes, señores. Ahora hemos sido santificados. El verdadero cristiano, el verdadero, sí, nunca mira sus pecados, que los disfraza como defectos, pero son pecados. Nunca los mira y dice, así soy yo. No, él dice, así era yo, pero ahora por el poder del Espíritu Santo puedo ser diferente. Y acá repito, la Biblia tiene un papel determinante, importante. Si vas a esperar que tu vida crezca y madure solamente con buenas intenciones, te vas a quedar esperando. Es a través del estudio constante, serio, comprometido con la palabra del Señor, la verdad de Dios, la que nos enseña y la que nos moldea. Por eso te recordaría lo que siempre te recuerdo, no es suficiente con 30 minutos por semana, con una prédica que un tipo con un micrófono me dice cada vez que me conecto. Es mucho más amplio que eso. Y con eso en mente quiero ir a Romanos, para ilustrar un punto más, porque la santificación presenta algunos retos, ¿sí?, que debemos de conocer. Uno de ellos, Pablo habla mucho, específicamente en el capítulo 6 de Romanos, Pablo habla de algo llamado la esclavitud al pecado. Escuche esto, esclavitud al pecado, donde este concepto es de un amo, un jefe, un señor y un esclavo que tiene que obedecerle. Y aquí este amo es el pecado y el esclavo somos nosotros. El pecado dice, hagan, y yo digo, sí, señor, y obedezco. Cuando yo no tengo opción para decirle a ese amo, no, entonces es que estoy en esclavitud. Y Pablo habla del concepto de esclavitud. ¿Cuál es el contexto? En el capítulo 5 de Romanos, Pablo venía hablando acerca de la gracia que encontramos cuando hemos pecado. Recuerde que gracia es el regalo que no merezco que Dios me entregó. Bueno, cuando pequé y le pido perdón a Dios, Dios no tendría por qué perdonarme, pero me perdona. Y me dice, te perdono y me da gracia. Entonces, ante esa gracia por el perdón de pecados, es que decimos, qué hermoso es encontrar el perdón de pecados para nosotros. Eso creo que todos lo hemos experimentado, que Dios nos perdone, digamos, Señor, gracias por el perdón. Bueno, algunos vivitos en Romanos, en Roma, decían, bueno, si así es la cosa, entonces voy a pecar mucho, porque cuando peco mucho, entonces Dios me va a perdonar mucho y voy a recibir mucha gracia de Dios. Y si recibir una gracia es bueno, recibir 5 es mucho mejor. Pero para recibir 5 tengo que pecar 5 veces. Y ese era el pensamiento de algunas personas. Así que Pablo les va a responder a ellos. Señores, no entendieron nada ustedes. ¿Cómo se les ocurre decir que pequemos mucho para que haya mucha gracia de parte del Señor? Bueno, así es como arranca Romanos 6, el versículo 1 en adelante. Así que voy a explicar un par de versículos de Romanos 6, porque el pasaje es muy amplio, es muy denso, pero un par de versículos que quiero explicar porque me parece muy interesante cómo tenemos que analizar nuestras vidas en libertad del pecado o en esclavitud del pecado. Y dicho sea de paso, antes de leer el pasaje, la libertad absoluta no existe. Las únicas dos opciones que me da la Biblia es o soy esclavo del pecado o soy esclavo de Cristo. Y usted me dirá, qué difícil, entre dos males, ¿cuál escojo? ¿Ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo? Dejemos de pensar que la esclavitud es un concepto negativo. Lo vemos como negativo porque en nuestro contexto humano, un amo siempre es otro humano, pecador, que se aprovecha, que lastima, que cree que es propiedad de un ser humano y lo vemos negativo. Pero cuando pensamos en esclavitud en términos de Dios y yo, ser esclavo de Cristo es algo buenísimo porque nuestro amo nos ama, nos perdona, nos da gracia, nos rescata, nos salva, nos da su paz, vela por nosotros, hace de todo porque nos ama profundamente. Así que voy rápidamente al pasaje, Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante voy leyendo para ustedes.
Dice así la palabra del Señor. A la luz del capítulo 5, pecamos, Dios nos perdona y nos da gracia. ¿Qué concluiremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ustedes, versículo 11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Me quedo ahí. Son algunas líneas que quiero explicar, algunos detalles. Lo primero que Pablo pregunta es, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando porque cuando pecamos Dios extiende su bondad? Obvio no, te va a decir el apóstol Pablo. Y no es porque Dios no extienda su bondad de gracia. Cuando pecamos y pedimos perdón, Él extiende su bondad de gracia. Pero mi actitud, no la de Dios, la mía, no puede ser mantenerme en ese pecado para que haya constantemente gracia y bondad. ¿Sí? ¿Por qué no, Pablo? Porque ya no somos así. Ahora somos diferentes y actuamos diferente. Vean, perseverar en el pecado. Que estemos ahí diciendo, bueno, ese es mi pecado, de ahí no puedo quitarlo de mi vida. Eso únicamente evidenciaría que posiblemente no somos lo que creamos o lo que creemos ser. En Cristo y por su Santo Espíritu tenemos victoria. Podemos vencer al pecado, no por mis fuerzas, sino porque el Espíritu Santo que mora en mi vida me ayuda y me capacita para decirle no al pecado. Por eso Pablo es categórico en el versículo 2. Desde luego que no. Esa forma de pensar, señores, no tiene sentido. El cristiano que dice, de por sí Dios me perdona, bueno, sí te perdona, pero no des por sentado los pecados. La naturaleza tuya cambió. Ya no hay que hacer eso. Por más deseos que tengas, ya no hay que hacerlo. Ya sos distinto. Y la alegoría o el ejemplo que usa Pablo es algo grotesco, pero él lo usa y es, hemos muerto al pecado. Nadie habla de la muerte como algo hermoso, pero la Biblia lo menciona muchas veces y Pablo dice, hay una ejemplificación gráfica, hemos muerto al pecado. Mientras estoy vivo, mi cuerpo está sujeto a reglas. En el tiempo, en el oxígeno, en el espacio, en cuánto puedo caminar, cuánto puedo correr, si ocupo ciertas temperaturas altas o bajas. Tengo reglas para seguir estando vivo. Pero una vez que he muerto, ya no importa si hay oxígeno o no hay oxígeno. Ya no importa si estoy congelado o estoy quemado. Ya no importa nada. Mi condición de muerto no cambia por esas circunstancias particulares. Bueno, igual pasa con este tema. Antes, cuando el pecado era mi amo, yo estaba vivo para él y tenía que regirme bajo ciertas normas que él daba. Lo obedecía, hacía lo que el pecado me decía. Pero un día encontré a Jesucristo, o Él me encontró a mí. Y a esa vida que llevaba, moría esa vida. Es la expresión de decirle, pecado, considéreme muerto para usted. Como si ya yo no existiera, considéreme muerto. Y he muerto al pecado, ya no hay que obedecerlo. La línea de pensamiento de Pablo es muy lógica. No podemos decir, el pecado es demasiado fuerte, no puedo vencerlo. En el nombre de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, sí podemos vencerlo, sí podemos batallar en contra del pecado. Por eso es que esta forma de pensar de Pablo lo que dice es, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Romanos, es lógico lo que estoy diciendo. Es lógico que si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Mis hermanos, ¿cómo que la pornografía te controla? ¿Cómo que el adulterio es parte de tu vida? ¿Cómo que, de que sos un chismoso como norma de vida? ¿Cómo que sos un mal hablado? No, los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en el pecado y no podemos excusarnos de que es que no puedo, es que el pecado es muy fuerte. Tenemos que buscar estrategias y ayuda para decir yo soy una nueva criatura, yo puedo caminar en otra dirección que antes no caminaba porque era esclavo del pecado. Hoy no, hoy soy esclavo de Cristo, libre del pecado para seguirlo y servirlo a Él. Y no es solo que hemos muerto al pecado, mis hermanos. Es que ahora estamos vivos para obedecer a alguien más. Pablo dice en el versículo 11, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lindas palabras de Pablo, vivos, vivos. Me llama la atención cómo hay gente que dice que le gusta el peligro para sentirse vivos. ¿Has escuchado esa frase?
Pablo dice que estamos vivos por Jesús. Él nos dio vida y por eso no necesito sentirme vivo porque sé que estoy vivo. Y hablo de vida literal, no como la gente que dice me siento vivo pero aún estoy muerto en mis pecados. No, sé que estoy vivo, tengo una esperanza de gloria y que mi mente y mi corazón deben apuntar a ese que me dio vida, que es Cristo Jesús. Y si te quieres sentir verdaderamente vivo, dale tu vida completa a Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a experimentar no únicamente un sentimiento, me siento vivo. No, vas a experimentar una realidad. Estoy vivo, siempre estoy vivo. El versículo 12, Pablo va diciendo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. No sé si notan cuántas veces Pablo habla de los miembros de nuestro cuerpo. Miembros de nuestro cuerpo. ¿Eso es una metáfora para qué? No es una metáfora. Es una designación clara a cada parte de mi cuerpo, a cada parte de mi cuerpo, todo mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Estamos hablando de que cada una de esas partes, y no me voy a poner gráfico al respecto, pero desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, que sea un cuerpo, un instrumento que le dé gloria al Señor, no únicamente por lo bueno que hacemos, pero también por lo malo que dejamos de hacer. Y el texto habla acerca de no permitan que el pecado reine. Esta palabra reinar habla de un monarca, ¿sí? De alguien que da órdenes y que no podemos negarnos. Y es que esto, mis hermanos, pasa en nuestra batalla contra la tentación todo el tiempo. Pareciera ser, dígame si no es cierto, pareciera ser como que cuando viene la tentación, ¡plap!, mi cerebro se desconecta y seguimos las órdenes de un tirano, que es el pecado, que no le importa mi relación con Dios, que no le importa matarme en el camino. Y ahí voy yo con el cerebro desconectado, sin estar enchufado con el Señor, diciendo, esto me hace bien, me hace mal, y más importante aún, ¿esto honra a Cristo o no honra a Cristo? Lo que Pablo dice es, no lo permitan, no lo permitan. Parece ser que tenemos la capacidad para no permitirlo. Ahora yo les preguntaría, ¿alguien sabe cómo? ¿Cómo tenemos esa capacidad para no permitir que el pecado reine en nuestras vidas, que no sea el monarca de nuestras vidas? Y tengo que citar otro pasaje que está en Hechos 1:8, cuando el Señor hablaba acerca de lo que pasaría cuando Él se fuera. Y Jesús lo había dicho, una vez que yo me vaya, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí suena la campana, din, 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 y entendemos, se puede, mis hermanos, se puede por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias a la obra de Jesucristo. ¿Cuál obra? La de la justificación. Por la justificación viene su Espíritu Santo, y por su Espíritu Santo tengo poder y tengo dominio y control, y ahora puedo vivir en santidad. Puedo estar en el proceso de santificación. Puedo, número uno, entender que tengo un propósito, fui apartado para algo en particular y debo de ejercer eso para lo cual fui llamado, y además puedo decirle que no al pecado y tener una vida de buen testimonio que honre a nuestro Dios. Pablo dice, cada miembro de nuestro cuerpo debe ser para justicia. ¿Saben qué es interesante? Muchas veces pensamos que alabamos a Dios con el corazón, con nuestro espíritu, con nuestras manos, con nuestras voces. Pero Pablo no únicamente dice corazón y espíritu y alma, manos y voces. Habla de todo, de todo. De qué manera nuestros pies pueden ser para alabanza del Señor, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros oídos. ¿Cómo podemos honrar a Dios con los miembros de nuestro cuerpo? Y Pablo dice, cada parte de tu cuerpo. Repito, no me pongo específico, pero es cada parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo resumimos eso? Y déjenme ir aterrizando un poquito lo que quiero decir. Porque hoy lo que quiero simplemente es animarte. Animarte a que no vayas por la vida diciendo, esto soy yo y no lo puedo controlar y el pecado me revuelca. Si sos verdaderamente un cristiano justificado por Cristo, quiero animarte a que recordes lo que es verdaderamente importante. Que la santificación es sinónimo de santidad y significa una separación. Ya no debo de hacer ni comportarme como ellos porque yo estoy separado. Tengo un propósito diferente. Primero, una separación definitiva cuando Cristo me salva. Así que ya no soy parte de los que se van a perder. Segundo, una santidad práctica, ¿sí?, en la vida de un creyente mientras aguardo el regreso de Cristo.
Y número 3, una separación eterna del pecado cuando esté con el Señor. Todavía no ha llegado a eso, pero llegará. Qué glorioso día será cuando esté con Cristo sin la influencia del pecado en mi vida. Obviamente no puedo explicarlo. Es algo tan sublime y santo que no puedo explicarlo, pero ese día llegará. Y mientras estemos acá, mis hermanos, y mientras estemos acá, que podamos no ser esclavos del pecado por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Es su presencia en mi vida que me recuerda, que me redarguye, que me dice lo que sí y lo que no y me guía adecuadamente en el camino que debo de seguir. Por eso quiero terminar preguntándote, ¿estás en un proceso de santificación? Que vos decís, estoy en un proceso intencionado, a parecerme cada vez más a Cristo. En palabras de Pablo, a ser más a la estatura de Cristo Jesús. Estoy en eso. He identificado mis defectos, he identificado mis pecados y estoy trabajando en esos pecados. ¿Estás batallando por eso? Porque una vez que somos justificados, mis palabras serían podemos en Cristo Jesús. Eso sí, y me voy hasta Josué, eso sí, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mis hermanos, la santidad es posible. La santidad es posible. Ustedes y yo podemos ser luz en este mundo oscuro por la justificación de Cristo en mi vida y por la obra del Espíritu Santo que me ayuda a caminar en el camino correcto. Esto es lo que llamamos santificación. Señor, te doy gracias en esta noche que terminamos un poquito de reflexionar en algunos pasajes, Señor, para recordarnos mutuamente que no estamos solos en esto de vivir en santidad, que nuestra santidad es importante y vale, que no en balde nuestro enemigo está tan ansioso por hacernos caer. Tendríamos que preguntarnos por qué nuestro enemigo tiene tanto deseo de hacernos caer y él sabe inclusive que la santidad es importante y tú también lo sabes, Señor. Ayúdanos a que nosotros también lo sepamos y que caminemos y que defendamos nuestra santidad. Que nuestro corazón esté guardado como un soldado con espada y con escudo, Señor, que guarda y protege el corazón. Ayúdanos, por favor, a entender que esta santidad que tú buscas de nosotros es posible porque tu Santo Espíritu nos da poder y seremos testigos tuyos, Señor, a donde quiera que estemos. Gracias porque en ti podemos cambiar vocabularios, podemos cambiar acciones, podemos dejar relaciones tóxicas, podemos honrar a nuestros matrimonios, podemos manejar nuestros ojos, lo que entra a nuestros oídos, nuestras manos, adecuadamente podemos vivir en santidad. Por favor, ayúdanos, Jesús, a que a través de esto podamos ser dignos representantes tuyos aquí en la tierra. Y que la santidad a la cual nos llamaste a ser, Señor, sea real y sea visible en cada uno de nosotros. Gracias te damos porque tenemos espacios para estimularnos al amor y a las buenas obras y permite que podamos seguir reuniéndonos, sea de esta manera virtual o presencial, y que podamos seguirte conociendo cada día más. Llévanos con tu paz, por favor. Te agradecemos, te bendecimos y oramos en esta noche, todo en el santo nombre de nuestro justificador, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, ánimo. Yo quiero animarte, no batalles solo, que tengas un grupito. Por eso somos tan insistentes en los grupos de discipulado. Amigos, un grupito que te ayude, que te impulse, que te motive. Que no estás solo, pero que es posible por ayuda del Espíritu Santo del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en unos días. Chao.